Buen día. Buen día, Agustín. Buen día, Pedro. Bueno, buen día a todos. Buenos días, padre. Bienvenido, padre, y muchísimas gracias por la posibilidad de acompañarnos en este encuentro. Muchísimas gracias. Bien. No, Bueno, al padre un gusto, Alberto Agustín. seguramente lo conocen mucho, pero queremos que se presente y bueno, de a poquito ir metiéndonos en esta propuesta de la pastoral vocacional y que nos puedas hablar de la importancia que tiene en la iglesia. Que el padre Alberto también ha estado trabajando con la Asamblea Diocesana, así que lo pueden mirar también desde esa perspectiva. Bueno, bienvenido, padre, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, nuevamente un saludo para todos, un gusto compartir un momentito de reflexión ahora en la mañana. El padre Agustín me había pedido, bueno, un momento de intervención que tuviera que ver no tanto específicamente hablar sobre la vocación a la vida sacerdotal, religiosa o a la vida consagrada, sino más bien concebir lo vocacional como una dimensión muy profunda de toda vida, ¿no? Esto de hablar como una especie de cultura, de estilo de vida vocacional, porque ya que esta dimensión vocacional tiene que ver con una concepción de la vida, ¿no? Es decir, esto de descubrir que nosotros no somos frutos de un accidente o de una casualidad, sino que en verdad nuestra vida existencialmente, vitalmente, tiene una dimensión y es constitutivamente vocacional. De tal manera que uno puede decir que esta dimensión vocacional es lo que nos da nuestra identidad, ya que lo vocacional es lo que yo estoy llamado a hacer, ¿no? Desde un pensarnos y un sabernos convocados por Dios a la existencia y a la vida. Esto que bellamente el Papa Francisco en la carta de este año, en la reflexión sobre la jornada de las vocaciones de este año, y poniéndonos a la figura de San José, él hacía referencia a esto, ¿no? de que toda vida es un sueño, ¿no? Un sueño de Dios, es decir, como que Dios nos ha soñado a nosotros, ¿no? Y que de alguna manera el horizonte, el sentido y la identidad más profunda de nuestra vida tiene que ver con descubrir, con encontrarnos, con escuchar ese sueño de Dios para conmigo, ¿no? Esa palabra con la que Dios me ha nombrado, con la que me ha convocado, con la que me ha llamado, digamos, ¿no es cierto? De tal manera, entonces, uno puede decirlo de este modo, ¿no? Cuando toda persona humana, en el ámbito en que esté desarrollando, desplegando su vida, en verdad ha sido convocada por nuestro Dios. Hemos sido convocados por Dios. ¿Ah? Y esta es la raíz más honda, más profunda de nuestra vida. Hay muchísimos textos en los salmos, en la vida de los profetas, donde van a hacer referencia a esto, ¿no? Desde el seno materno, tú eres mi Dios. Cuando me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra, ahí ya me protegías. Me llamaste de lo profundo de las entrañas de mi madre. Es decir, esto de mirar, vuelvo a decir, toda vida, mi propia vida, desde esa dimensión
honda y profunda que nos constituye. ¿Ah? Y ese sueño, que también cruza toda vida, al que Dios nos ha convocado, siempre es pensándolo en clave de entrega y de servicio. Más allá de donde yo realice esa entrega y ese servicio. ¿No es cierto? Es decir, la vida, este sueño de Dios de mi vida, me fue dado para que yo, a su vez, la entregue, ¿no? Y también vuelvo a la carta del Papa de este año, donde va a decir precisamente esa dimensión, ¿no? En la vida de San José, en este caso. Pero alguien que vivió profundamente al servicio e hizo de su vida una ofrenda, una entrega, una oblación. En este caso, a su esposa María, a su hijo Jesús, en la cotidianeidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo diría esto, ¿no? Esta idea primera, por así decir, ¿no? Lo vocacional cruza toda mi vida, constituye mi identidad más profunda, ¿no? Yo puedo decir, así muy sencillamente, yo soy una vocación, ¿no? No solamente, por así decir, tengo una vocación específica, a un servicio específico en la vida de la iglesia, en la vida del mundo, en la sociedad, sino que yo soy una vocación. ¿Ah? Y por eso es que cuando uno se pregunta quién es uno en su identidad más profunda, quién soy yo, esa pregunta de quién soy, siempre va a tener metidita adentro como dos preguntas más, ¿no? Que constituyen esa esencia de mi ser, que es vocacional. Y esas dos preguntas que constituyen lo más profundo de mi propio ser es ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Porque mi ser mi existencia tiene esa doble tensión, de origen y de sentido, de origen y de finalidad. Si uno piensa en la figura de Jesús, es muy claro, ¿no? Jesús va a decir, yo salí del Padre y vuelvo al Padre, ¿no? Es decir, esa tensión de origen y de sentido de su existencia, ¿no? Salgo del Padre, vengo, me entrego a los hombres, vuelvo al Padre, ¿no? Esa tensión de vida, digámoslo así, ¿no es cierto? Ese horizonte de vida. Y eso vale para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Nada más que, en el caso nuestro, esta dimensión, bueno, en el caso de la vida humana, digamos así, ¿no? Esta dimensión de origen y de finalidad no tiene que ver con lugares, sino que tiene que ver con existencias, yo diría, ¿no? Es decir, un poco es de quién vengo y hacia quién me dirijo, hacia quién voy. ¿Ah? ¿De quién vengo? Nosotros, humana y cristianamente, lo sabemos, ¿no? Venimos de Dios. Él nos ha nombrado, Él nos ha llamado, Él nos ha convocado, decíamos. Y el otro horizonte es el para quién Dios me ha llamado. Y ahí es cuando uno va encontrando o va tratando de descubrir ese para quién Dios nos soñó. Y en ese para quién y en qué modo de entrega Dios me ha soñado están las distintas vocaciones dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida de la comunidad humana, de la sociedad. Esto de para quién Dios me soñó y en qué lugar Dios me soñó. Esto ustedes lo pueden pensar, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, desde el lugar donde están hoy en sus vidas. Fíjense, ¿no es cierto? ¿Ah? Esto de descubrir que cada vez que yo me despierto a la mañana,
en el fondo yo no me levanto para hacer algo, sino que siempre me levanto para alguien, que este es el sentido de la dimensión vocacional, ¿no? ¿Ah? Uno lo puede decir así, ¿no? Si uno no tiene para quién levantarse, no tiene para qué levantarse. Porque en definitiva, yo me levanto para alguien. Y esos alguien siempre son los que habitan mi corazón. Por eso, en la vida, en la dimensión vocacional, es como que uno no está solo, ¿no? Sino que lo vocacional incluye todos aquellos rostros a los cuales el Señor me llama a servir, a querer, a amar, a entregarme, ¿no? O la bella imagen que utiliza el Papa con respecto a San José, a quien uno está llamado a tender la mano. ¿Ah? Porque va a decir el Papa, ¿no? Que San José fue la mano tendida de Dios hacia su Hijo Jesús. ¿Ah? Entonces uno puede decir, fíjense, ¿no? Desde que uno existe en su vida, uno puede pensar y mirar e imaginar los rostros hacia los cuales yo he ido tendiendo mi mano. Los rostros para aquellos a los cuales yo me he ido levantando. Y eso constituye, ¿no?, la dimensión más profunda de mi existencia, que es esta dimensión vocacional. Por eso digo, cuando el padre Agustín me invitó un poquito a pensar esto de la cultura vocacional, que no tiene que ver con una propaganda, por así decirlo, para una opción en particular, sino que tiene que ver con un hacer descubrir hondo y profundamente esta dimensión, ¿no?, de para quién Dios me ha soñado. Y que ese sueño con el que yo me tengo que intentar conectar, descubrir, ¿no?, descubrir desde la oración, desde el encuentro con el Señor, descubrirlo en comunidad. Por eso que lo vocacional no es algo individual, algo aislado de la vida de una comunidad o de la sociedad, sino que está profundamente vinculado, arraigado y tiene su sentido en la vida de una comunidad. Y esto es lo que nos lleva a esa otra dimensión honda y profunda que tiene que ver que cuando uno descubre esto, que es lo que lo constituye a uno como persona, el perseverar en esa entrega y en esa dimensión. Por eso que lo vocacional no es algo por un tiempo, digamos, ¿no? ¿Ah? O por unos añitos, sino que tiene que ver con ese corazón hondo y profundo para el cual Dios me ha llamado, que mi vida sea entregada y entregada para siempre. Esto que nosotros hablamos de fidelidad, que en el fondo la fidelidad es permanecer en el llamado, ¿no? Es permanecer en aquello para lo cual Dios me convocó, que no va a desaparecer nunca de mi vida. Por eso uno puede distinguir a veces quizás oficios, profesiones, de vocaciones, digo, no, en el sentido de que lo vocacional, un oficio por ahí lo puedo cambiar, puedo descubrir que laboralmente me conviene más otra cosa, no sé. Pero digo, lo vocacional tiene que ver con esta raíz que decíamos honda y profunda, ¿no? Yo tengo, quizás para ejemplificarlo, digamos así, ¿no? Recuerdo cuando yo estaba en Buenos Aires, yo le solía llamar a mi mamá, bueno, para ver cómo andaba, siempre, ¿no? Me comunicaba con ella, le llamaba todos los días, ¿no? Bueno, mamá vivía en ese momento sola con mi tía, que era mayor, la hermana mayor de ella, ¿no es cierto? Las dos ya grandes. Mi tía fallece, mamá queda sola, y bueno, y un día yo llamándola cerca de mediodía, ella estaba en cama todavía, ¿no es cierto? Me sorprendió, porque si bien no era de madrugar mucho, pero tampoco era de quedarse todo el día en la cama. Bueno, llamo otra vez,
Y lo mismo, ¿no? Ella nuevamente en la cama. Entonces digo, mami, ¿te pasa algo? ¿Qué sé yo? Entonces ella me dice, no, hijo, dice, ¿para qué me voy a levantar si yo digamos, con un tecito me las arreglo? Bueno, ¿no? Respondió así. Entonces yo la llamo a mi hermana, que en ese momento vivía un tanto distante, y le digo, mira, me preocupa mamá, yo no voy a discutir con mamá, pero está ahí siempre este tiempo, en cama, qué sé yo. Entonces le digo, yo no voy a discutir con mamá porque el problema es que mamá no es que no tiene para qué levantarse y por eso no se levanta, como ella me dice, que se hace un tecito, qué sé yo, sino que no tiene para quién levantarse. Por eso no se levanta. Porque mamá toda su vida se levantó para papá, se levantó para mí, se levantó para vos, se levantó para su hermana. Y en este momento no hay nadie. Entonces el tema no es que no tiene para qué, no tiene para quién. Por eso no se levanta. Entonces, digo yo, el desafío era encontrarle para quién, que en este caso mío no era enchufarle un viejo a esa edad, digamos, ¿no? Sino intentar ver cómo podíamos darle una vuelta, ¿no? Y entonces ahí es cuando mi hermana decide, le pregunta si no podía ir a vivir con mi sobrina, con ella, acompañarla un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, y así se dio, así se hizo, y después, bueno, de un tiempo que estaba ya conviviendo mi hermana y mi sobrina, que era chiquita en ese momento, con mamá, yo le llamo más temprano, ¿no? Entonces, ¿cómo andás, gorda? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y ella me contesta así muy risueñamente, ¿no? Y así, pero acá estoy, dice, cansada con esta chinita que ya a las 7 de la mañana viene a joderme, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, ¿no? Y tu hermana que cuando vuelve del trabajo empieza a preguntar qué hiciste de comer, mamá, qué sé yo, y se cree que yo soy la sirvienta de ella. Bueno, no, toda una queja, ¿no? Pero en el fondo yo decía, bueno, la mami se va a morir de un ataque de presión arterial, pero no de depresión. Porque ella tiene dos para quien levantarse, digamos, ¿no? Que era mi hermana y su sobrina, digamos, así, ¿no es cierto? Perdón, y su nieta, ¿ya? Mi sobrina, me la guarda. Entonces, digo, cuando uno dice esto de lo vocacional, en el fondo lo que estamos diciendo es eso, ¿no? La vida de cada uno de ustedes es una vocación. Ustedes pueden pensarla dónde la están desplegando en este momento, ¿no es cierto? En sus vidas, ¿no? Eso es para quién va rodeando. Y a lo largo de toda una trayectoria de vida, todos aquellos rostros que han ido cruzando toda nuestra existencia y hacia los cuales uno fue tendiendo la mano, digamos, ¿no? María Alberto, Sí. en ese sentido, un par de las personas que están aquí presentes, tanto Liliana como Susana, no me acuerdo, otra persona más nos compartía el júbilo de la jubilación, haberse jubilado en el último tiempo, y por cosas del Estado, que las jubilaciones son medio cortas, viste cómo es la cosa, Sí, sí. y por cosas del mismo corazón, uno que supuestamente iba a descansar, sigue trabajando. Y es más, uno de ellos decía, más que antes. Entonces, como que, digo, ese tener el para quién que es tan importante, de que hablabas vos, ¿no? De que es lo que hace que uno se levante todos los días, que uno tenga un compromiso, un propósito, que uno llame por teléfono, se comunique, visite a los socios, o sea, digamos, descubrir esa motivación en el corazón, profundizarla. Graciela era la que decía, de que ella pensaba que iba a descansar y ahora resulta que está hasta acá arriba. Tal cual. Qué bueno tener ese... Sí, sí, en verdad es así, ¿no es cierto? Y ese es el sentido más hondo y profundo de la vida, ¿no? Después vendrá cómo Dios nos soñó, a dónde, en qué servicio concreto. Ay, Dios santo, qué bárbaro. A San José como esposo de María, María como esposa de José, madre de Jesús. Digo, bueno, no, después está cada uno ahí donde, pero lo importante es eso, ¿no? Y por otro lado, y para ahí no ocuparles demasiado su tiempo, digamos, ¿no? Yo pensaba en esto, ¿no? Es decir,
el origen y la fuente de esta dimensión vocacional siempre va a ser para nosotros nuestro Dios, que es el que nos convoca de tal manera y el que nos sostiene. De tal manera que, aun cuando uno le dice que sí a Dios, en esta dimensión vocacional, de ir descubriendo a través de una manera muy sencilla, porque Dios no es como que se nos va a manifestar, o vino un ángel a decirme yo te quiero como esposa de esta persona, como madre, o como abuela, o como... No, o en este servicio en la parroquia, sino que esto siempre se va a ir descubriendo en las circunstancias sencillas, cotidianas, que la vida nos va, digamos, poniendo, ¿no es cierto? No como accidente, no como coincidencia, sino como le gusta decir siempre al padre Menapache, como diosidencias, ¿no es cierto? Pero digo, lo que está ahí en el origen siempre es Dios. De tal manera que cuando uno dice que sí, ¿a qué uno le dice que sí? Aún en una vocación concreta, como puede ser la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, digo, a la totalidad de a qué uno le dice que sí, en definitiva, uno no lo tiene visualizado, porque eso se va desplegando en la medida en que uno lo va viviendo, en la medida en que se va desplegando la propia vida, digamos, así como que uno se va enterando más profundamente a qué le ha dicho que sí, en la medida en que lo va transitando a la entrega. Y ahí se van abriendo y se van descubriendo las distintas dimensiones o los distintos compromisos o desafíos o exigencias que esa dimensión vocacional que Dios nos sembró contenía. El tema que yo tengo que tener claro es a quién le dije que sí, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque es Él el que nos convoca ahí. Y eso a lo que nosotros no sabíamos, quien sí lo sabía, sin lugar a dudas, es nuestro Dios. Por eso, esto que también pone Francisco en la carta vocacional, que todo llamado de Dios tiene metido una llamada, una invitación a no tener miedo y a confiar y a ponernos en sus manos. ¿Ah? Yo siempre suelo decir, el ángel Gabriel, cuando se le apareció a la Virgen María, no es que le dijo, mirá, va a tener algún tipo de dificultad con San José hasta que Dios le ayude a comprender, o mirá, no va a tener dónde hacer nacer el hijo, o mirá, va a tener que huir a Egipto, o mirá, va a tener que volver, o mirá, te van a crucificar tu hijo. El ángel no le anunció todo eso a la Virgen. La Virgen lo fue descubriendo en la medida en que lo fue transitando. Entonces uno puede decir que la Virgen tenía una clara idea de todo lo que incluía su sí, aquello a qué le dijo que sí. En verdad que no. Se fue desplegando en la medida en que lo fue transitando y lo fue viviendo. En verdad es así, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenía claro la Virgen? La Virgen tenía en claro a quién le había dicho que sí. Y ese quién, ella sabía que no la iba a defraudar y que no la convocó para embromarle la vida o complicarle la vida, sino para planificarla a través de esas complicaciones o a través de esas circunstancias. Lo mismo uno puede decir, le pasó a San José, ¿no es cierto? ¿Ah? Tampoco sabía cuál era el contenido profundo y existencial de ese sí. ¿Ah? Y uno puede pensar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
todo lo que hemos ido transitando, todo lo que hemos ido viviendo, todo lo que nos ha ido pasando. ¿Ah? Uno dice, ¿yo lo sabía eso? No, no lo sabía. Me enteré mientras me pasaba. Situaciones, circunstancias, nacimientos, fallecimientos, dolores, alegrías, sinsabores, realizaciones. Digo, estaba todo en el paquete vocacional, digámoslo así. Estaba todo incluido ahí. Ahora, ¿qué es lo que me hace sostenerme a mí en todo eso que estaba incluido? ¿Mi sola fuerza? No. Decir, bueno, Dios me convocó, esto que yo hoy no lo sabía y que me enteré hoy, cuando Él me llamó, Él sí lo sabía. Y en ese Él sí lo sabía, es en donde yo me sostengo. Por eso siempre es bueno volver, no sé si la palabra es así, pero de alguna manera a aquellos momentos, a aquellas instancias en las que yo fui como descubriendo, como viendo, como vislumbrando, en las circunstancias a través de las cuales Dios me fue rodeando, los distintos sí que yo he ido diciendo y que hacen que yo hoy, que no ustedes, que nosotros, hoy estemos aquí, ¿no? Que es importante, porque es lo que nos sostiene. Entonces yo para terminar, simplemente con una experiencia personal. Siempre que me preguntan a mí, bueno, ¿cuál fue el origen de mi vocación sacerdotal? Bueno, es como que uno no tiene demasiado cosa, no sé si la palabra es extraordinaria, para narrar o para contar. Yo recuerdo simplemente, tenía 6 años, estaba en primer grado y una religiosa, que era la maestra, nos pregunta qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes, ¿no? En el fondo, la pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de ustedes? ¿No? En el fondo es eso. Pero yo le pregunto así. Bueno, yo recuerdo muy perdidamente que respondimos distintas cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo no dije nada. Y la hermana repregunta, ella dice, ¿y para Dios no va a haber nadie? Y entonces yo no sé por qué, la verdad, mucho, ¿no? No sé si me habrá dado lástima que la hermana se quedara así candidato para lo que ella quería, no sé. Entonces la cuestión es que yo levanté la mano, ¿no es cierto? Y le dije, yo, hermana. Bueno, después me cuenta mi madre, yo siento ya más grande, que la hermana Enriqueta se llamaba, le había dicho, mire, si algún día su hijo es sacerdote, yo tuve mucho que ver porque yo fui la primera que hice la pregunta, dice, ¿no? ¿Ah? Y en verdad, el misterio para mí siempre fue, ¿se imagina qué idea puede tener un niño de 6 años de lo que es ser sacerdote? Medio como David, que puede llegar a decir en su adolescencia qué idea tiene de lo que era ser rey de Israel. ¿No? Y entonces, pero yo, o los apóstoles pescadores de hombres, ¿qué es eso? ¿No? Pero bueno, lo que a mí siempre me llamó la atención fue que esa idea, esa respuesta, nunca se me fue de mi corazón. Transité todo el primario, mire que los chicos decimos cosas cuando somos niños, ¿no? Y podemos haber cambiado de idea 20 veces. Transité todo mi primario, transité todo el secundario, y nunca se me fue, digamos, ¿no? Y bueno, hasta que uno fue discerniendo, fue viendo. Entonces yo siempre digo que esa aula de ese colegio fue como mi Nazaret, digamos, no fue donde Dios se me apareció y me dijo, mi sueño para vos es este, ¿no? Y siempre es bueno volver
a esos sueños, a esos orígenes, dicho así, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque son los que después nos sostienen en la vida. Porque de habernos puesto ese sueño, Dios no se arrepiente, ¿no es cierto? Y a eso nos ha llamado. ¿Ah? Así que bueno, simplemente esto, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a vivirlo con mucho gozo también, y transitar la vida con alegría, ¿no? Padre Así Alberto, que, sí. queríamos compartir de que cuando estábamos haciendo la presentación, varias personas contaban de que, como decíamos, han tenido que ver con la escuela, ¿no? En la pastoral Ajá. educativa. Y entonces, bueno, planteábamos qué desafío, ¿no? Para padres y para jóvenes que van a una escuela católica, tal vez porque es la escuela privada, la escuela que tiene un nombre, la escuela que tiene una buena educación, pero que no tienen este perfil humano, cristiano, o que no lo buscan en primer lugar en la escuela. Creo que lo que vos compartiste de la hermana Enriqueta fue como un hermoso testimonio de que así todo, aunque parezca de que estoy delante de personas que no creen, delante de personas que a lo mejor no viven su fe, o puede que sí, simplemente de que existe de todo en las aulas, no hay que dejar de sembrar. ¿Vos qué experiencia tenés concretamente vinculado a este tema de lo que es el apostolado con la pastoral educativa y la vocación? No, bueno, en la línea que vos estás diciendo, Agustín, digamos, ¿no es cierto? Toda aula es un horizonte evangelizador. Y toda aula, yo siempre digo, es el fin del mundo, ¿no? Cuando el Señor nos invita y nos dice, vaya, los envío hasta los confines de la tierra, cuando uno entra a un aula es como que el Señor nos achica el viaje, digamos, ¿no? Porque nos hace más corto el viaje, porque, digamos, en el aula donde lo que hay son vidas y proyectos de vida, en definitiva, uno se encuentra con la riqueza de la diversidad de la vida humana y la riqueza de los procesos, digamos, ¿no? Que las personas tienen. Y entonces, eso, ¿no? Toda escuela, toda aula es una ocasión, es un ámbito no forjado, sino es un ámbito a donde Dios nos invita a testimoniar, a sembrar, y no esperando que ese ámbito ya sea un ámbito constitutivamente evangelizado o de vida. Es como la vida familiar. Los hijos toman de la misma leche de la madre, pero sin embargo salen todos distintos, ¿viste? Sí. ¿Viste? Y uno puede decir que entonces no era un matrimonio cristiano. No, sí. ¿Viste? Entonces tienes 4 hijos. Uno va a misa, el otro no va a misa, el otro fue una cosa, el otro optó por otra cosa, el otro optó. Pero ¿cómo? Estaban todos en el mismo techo. Y todos tenían la misma. ¿Qué pasó? Y bueno, pasó que eso, ¿no? Que dentro de este ámbito hay un elemento fundamental, ¿no? En lo vocacional, y que es la libertad. La libertad, tal cual. ¿No? La libertad, por eso es que Dios nunca llama de manera apabulladora, de tal manera que yo no le pueda decir que no. No sé si me explico, ¿no? Sí, 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 por eso. ¿No? Es decir, puede decir, no, mira, podría haber ido a lo mejor directamente Dios a hablar con la Virgen y decirle a la Virgen, mira, yo te quiero como madre de mi hijo. Que entonces la Virgen no hubiera, no digo tenido duda, digo, hubiera tenido una claridad. No, le mandó un ángel, ¿viste? A un alguien ahí que dice quién es este, quién no es, que tengo que pensar, dice, a mí pregunto, pero ¿cómo será esto? Porque yo no convivo con ningún hombre. A San José lo mismo, ¿no es cierto? No es que le dijo, mira José, agarrar a la Virgen tranquila, que lo que tiene el Espíritu Santo, no, le dijo, lo convoca, después que lo convoca, resulta que le sale que la novia está embarazada, dijera el Papa, y después está embarazada, ¿y ahora qué hacemos? Y en los casos que tienen un ángel es una cuestión especial, pero y el resto de las vocaciones son más silenciosas todavía. Claro, exactamente, ¿no? Porque bueno, es como que Dios no quiere apabullarnos, ¿no? Y entonces yo creo que también eso es un poco lo mismo, ¿no?
Por eso es importante remarcar el tema del testimonio, del anuncio del Evangelio, ya sea con la propia vida, también con palabras, pero andás a ver cómo el Señor va obrando en el corazón de cada persona. La hermana Enriqueta jamás imaginó que usted iba a levantar la mano y el Señor justo estaba orando y trabajando en su vida. Es muy misterioso cómo el Señor va obrando, usando nuestra libertad y también lo importante que es poder anunciarlo independiente o sembrando independientemente de ver los resultados inmediatamente. Y creo que con eso que comparte Carlos es también importante, Alberto, que lo podamos plantear así. La OVE no es la única institución que en la iglesia tiene que pedir por las vocaciones, ¿no? Exacto. O sea, porque tampoco depende solamente de las instituciones. Todo papá de familia, toda persona que participa en la misa, toda persona que viene en la catequesis con su hijo, que lo viene a traer a la catequesis, toda persona que tiene que ver con nuestras instituciones y con las actividades de la iglesia, todo bautizado tendría que procurar que cada joven descubra su vocación. Esto no es de la obra, ¿verdad? Es descubrir ese llamado y esa vocación que Dios pone en cada uno, que es lo más maravilloso. Sí, sobre todo porque, viste, el encontrarse con el llamado de Dios se da en la vida ahí donde uno está. En el caso mío, en un aula. En el caso de Mateo, recaudando impuestos. En el caso de varios de los apóstoles, pescando. Es decir, los ámbitos en los cuales Dios se manifiesta para tocar la vida y el corazón de las personas son muy diversos, digamos así, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí los ámbitos de posibilidad para que Dios toque y se encuentre, digamos, son tantos cuanto la vida misma, digamos, ¿no? Uno puede generar ámbitos específicos, sin lugar a dudas, donde focaliza la temática, pero no es que Dios se ata y dice, no, yo acá en la diócesis a los únicos que voy a llamar son a los que participan de las misiones juveniles. Y en el único lugar donde yo me voy a manifestar es ahí. Bueno, puede ser un ámbito privilegiado, puede ser un ámbito que dé ocasión, puede ser un ámbito que disponga el corazón a la escucha, puede ser sin lugar a dudas. Pero mire, la gente que se ha convertido, incluso de grandes, San Pablo, Dios no lo llamó, digamos, de más chiquito, como quien dice, ¿no es cierto? Lo convocó ya con una trayectoria de vida, con opciones de vida, y ahí lo convierte, digamos, ¿no? Estoy pensando en el doctor Alexis Carrel, un gran biólogo, ¿no es cierto?, que descubrió el llamado a la vida cristiana entrando a la Catedral de Notre Dame en Francia. Miren, si ustedes van a la Catedral de Notre Dame en Francia, no hay nada más frío, más hierático, más que uno dice, ahí, en Notre Dame. Paul Claudel también se convirtió en Notre Dame así, entrando al templo, bueno, escuchando la música, pero Rosar, hay muchos casos así de Rosar, San Agustín, sí. Gente que se convirtió con el templo abierto, si fuera tan fácil, pero Dios se vale de todo para llamar. Seguro, ¿no? Entonces. Padre, bueno, sí. Queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado y nosotros vamos a seguir retomando de lo que vos nos has dejado. Por supuesto de que, digamos, la unión la tendremos siempre para trabajar juntos por las vocaciones y sabemos también lo que estás preparando con el tema de la Asamblea Diocesana, que puede que alguno de nosotros también estemos convocados a esto, ¿no? De las OVE que están acá presentes, hay personas que hace un buen tiempo que están perseverando, como la Pipi Ferrari que la tenemos acá, como Yolanda, como algunas de las personas que están presentes en este momento. Y hay mucha gente de los que estamos acá, más de la mitad, que se está sumando, o que están en los primeros pasos de OVE. Bueno, alguna, por ejemplo, Teresa, que se ha conectado de tu capilla. Sí. Bueno, ¿qué mensaje querés compartir con respecto a esto, ¿no? A estos primeros pasos o a la fidelidad?
Bueno, lo que se me ocurre un poquito es en torno también a lo que les he ido compartiendo, más allá, digamos, de esta mirada más general, digámoslo así, de la dimensión vocacional, sin lugar a dudas, el tener ámbitos de oración por las vocaciones específicamente sacerdotales y religiosas, es algo, digamos, no que lo queremos nosotros, lo quiere Jesús, ¿no es cierto? Jesús mismo nos dice, nos invita a pedir a Dios que envíe obreros para su mies. Y que porque siempre va a haber una desproporción entre la siembra y los sembradores, digámoslo así, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto de, no sé si vale la analogía, ¿no? Pero así como la vida contemplativa, los monjes, que parece que no aportan demasiado a la vida activa, porque están ahí encerraditos en un monasterio, sin embargo, la patrona de las misiones es una contemplativa, ¿no? Entonces, esto de que lo que ustedes puedan hacer, organizar, ayudar a generar en los propios ámbitos, en las propias comunidades, de esto que digo, como decíamos al comienzo, como cultura vocacional, pero dentro de esto, porque es difícil descubrir una vocación en la vida sacerdotal y religiosa si uno no vislumbra que la propia vida de uno en sí misma tiene ya incoada y metidita esta dimensión vocacional. Entonces creo que generar ámbitos de concientización, por así decirlo, desde la OVE, me parece más que necesario, importante, que quizás no tiene que ver, no sé, yo no me lo imagino tanto, no sé si con hacer cosas, ¿no? Sino ir generando un espíritu, un ámbito, una espiritualidad, digámoslo así, vocacional, en donde las personas, todos nos podamos sentir involucrados, digamos, ¿no? ¿Ah? Y después, sin lugar a dudas, uno puede generar espacios para una reflexión, una presentación, un poner, un hacer visible en la vida de la Iglesia las diversas vocaciones y dentro de ello, sin lugar a duda, de un modo particular, lo que es la vida sacerdotal, la vida religiosa. Y sumar mucho a todo lo que es la vitalidad de la vida parroquial, ¿no? Porque también tiene que ver, ¿no?, con que lo vocacional también se despierta en el ámbito de una iglesia que, como le gusta decir al Papa Francisco, es pastora y madre, digamos, ¿no? Y genera ámbitos de acogida, de pertenencia, de encuentro, de afecto, de sentirse cuidado, querido, y me parece que uno también desde la OVE puede ser un aporte o debe ser un aporte en este sentido, en nuestras comunidades. ¿Ah? Bien. Y me parece muy interesante como imagen, ¿no? Para pensar en esta vitalidad y en el valor que tiene el trabajo silencioso de tantos años de OVE. Cuántas vocaciones que también habrán surgido fruto de la oración, cuántas vocaciones que surgen, por supuesto, fruto de la palabra o de algún testimonio que pueda dar la gente de OVE, ¿no? Recién alguien de nuestra comunidad nos compartía de que el testimonio de la Pipi trabajando acá, por ejemplo, le contagió a poder entrar en OVE, y eso es algo hermoso, ¿no? Esa fidelidad y ese trabajo hace de que otros sientan lo mismo y sientan ese mismo llamado, ¿eh? Así que bueno. Sí, sí. O cuántos perseveran gracias a esa oración, ¿no? Que esto también es algo que suele decir el Papa Francisco, ¿no? Cuando uno reza, cuando uno hace el bien, uno a veces tiene la expectativa de ver y visualizar ahí en concreto el efecto, por así decirlo. Y dice el Papa, y cuando uno reza, siempre hace el bien, bueno, Dios por ahí lo dispersa en otro lado, ¿no?
Ujú. Tal cual, tal cual. Sí. ¿no? Y si uno se anima a echar las redes con confianza, Dios hará su obra. Si uno se anima a echar las redes sin calcular cuánto va a cosechar, Dios hará su obra. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, Padre querido, Muchísimas te gracias. agradecemos por lo que nos Gracias, has compartido. Padre. Un aplauso virtual al Padre Alberto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Rezamos los unos por los otros. Recen también por mí. Sí, Padre. Gracias por la compañía y el testimonio, porque nos hace mucho bien y porque la pastoral vocacional, así como es de toda la iglesia, así como es de la OVE y de la OVE de los socios, también cada sacerdote lo hace desde lo suyo, porque es compartir lo que uno ha recibido. Así que más que agradecido, Padre. Ya dijimos con el Carlos que te vamos a dar un regalo, así que bueno, ya te acercaremos el presente también, en nombre de los que estamos aquí. Bueno, bueno, Muchas gracias, Alberto. muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos, ¿no es cierto? ¿Ah? Por tu Gracias. claridad. Gracias, Padre. Muchas No, un gracias. gusto grande. un Gracias, gusto grande. Padre. Te bendiga. Muchas gracias. Sigan ustedes con su encuentro, con su jornadita. Gracias. Sí. Chao, Padre. Mira, Agustín. Nos Que Dios te vemos. bendiga. Gracias, Alberto. Que estés muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, retomando lo que nos compartía el Padre Alberto, vamos a pasar a 2 momentos un poco más cortitos, para que podamos respetar el horario y, si ustedes quieren, en lugar de hacer una transición ahora, para que podamos terminar unos 5 o 10 minutitos antes del tiempo pautado. Les agradezco de corazón que estemos aquí reunidos. Yo sé que, bueno, a veces la virtualidad tiene sus dificultades. Les agradezco a cada uno de ustedes porque podamos estar ahora y por toda la mañana, por este tiempo, por estas 3 horitas. No es lo mismo que estar cara a cara, pero la verdad que le estamos poniendo onda a todos y eso es algo muy importante. Gracias por estar presentes. Gracias. Bueno, les queremos compartir en primer lugar un PowerPoint que nosotros hemos preparado, que es para que podamos conocer cómo trabaja la OVE, a manera de encuadre general. El segundo momento que vamos a hacer con Carlos va a ser para hacer una oración de cierre, que va a tener también este tono vocacional. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. De todas maneras, nosotros vamos a compartirles después estas mismas diapositivas, esto que ustedes pueden ver ahora. Nosotros se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan, lo pueden llevar a su sacerdote, lo puedan hablar con la gente, bueno, puedan dar alguna charla, lo que necesiten, ¿no? Bien. Agustín. Bueno, vamos a comenzar entonces, en esta parte de nuestro encuentro, planteando lo siguiente, ¿sí? Nosotros queremos echar juntos las redes. Decimos, es un tiempo que el Señor nos da para promover que cada joven, que cada persona descubra su llamado. Tiempo de comprometernos espiritual y materialmente por los que están en formación. Tiempo de rezar por la fidelidad de los que ya se han consagrado al Señor. De pedir a Dios por muchos y santos sacerdotes. Fíjense cómo nuestro corazón tiene estos ámbitos, pero sabemos de que todo esto está dentro, ¿no? Que cada persona descubra su llamado, que nosotros nos queremos comprometer con esto, tanto espiritual como materialmente, pedir por los sacerdotes y pedir por las vocaciones que necesitamos, pedir por los seminaristas. Bueno, entonces, este corazón que nos hace sentir iglesia y que nos compromete con esta noble causa. Concretamente, la OVE forma parte de un espacio que Carlos le va a explicar ahora, que es lo que llamamos el Centro Vocacional Diocesano. Bueno, como centro vocacional diocesano, tenemos como 3 actividades fundamentales, que es acompañar a los jóvenes que se están preguntando acerca de su vocación, como decía antes el padre Agustín. Cada 2 meses tenemos encuentros con los chicos que ya, al igual que sintió el padre Alberto y que sentimos cada uno de nosotros, algún primer llamado vocacional. Y bueno, con estos chicos vamos haciendo un discernimiento y acompañándolos mediante encuentros
para ver si Dios realmente quiere eso para su vida. Después toda la vida del seminario es una etapa de discernimiento y de formación, pero un primer momento para ver si es lo que Dios quiere para su vida. Bueno, el obispo también es la persona que determina y que determina más precisamente si la persona va a ingresar o no al seminario. Pero después nosotros lo que hacemos es acompañar, tener encuentros. Estos encuentros son más bien, primero para que descubra el llamado a la santidad, el joven, después el camino de discipulado, y luego para que se pregunte por qué no este llamado vocacional al sacerdocio. Después, otra actividad es la que estamos tratando de comentar, como dando este puntapié por medio de este encuentro, que es el sostenimiento de las obras parroquiales, por medio de la comunicación e información. Ahora tenemos un encuentro general, después vamos a tener un encuentro específico con cada uno, en el caso que cada grupo quiera. Y luego promover en las comunidades la cultura vocacional, que es también lo que decía un poco el padre Alberto, de que cada uno se pregunte para quién es útil y para quién levantarse cada día, para quién servir, que cada uno pueda descubrir cuál es su vocación, cómo llevar o hacer presente al Señor a los demás, cómo servir mejor a los demás. Esas son un poco las actividades y los objetivos. Por medio Discúlpame, de actividades... ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, no, Agustín, no comprendo, yo no conozco nada de esto, pero no comprendo. Cuando en la parroquia de pronto algún joven manifiesta como un primer llamado, una inquietud hacia una vocación, no sé, es acompañado por el párroco y se acerca a ustedes juntan a todos los chicos de toda la diócesis, no, es una pregunta práctica, pero para entender cómo... Nosotros el modo como habitualmente lo hacemos, como estamos acostumbrados a trabajar, que en realidad también lo vemos necesario, pero no quiere decir, no priva de que en algún momento se pueda dar de otra manera, es que uno le pueda decir, viste, estamos charlando, sacamos el tema, hablamos de obra, hablamos de la vocación, el cuarto domingo de Pascua, sale el tema en la novena patronal, o conocemos a alguien que es un chico que siempre está, monaguillo en la parroquia, o catequista, que está acompañando en alguna... Entonces, ¿qué le invitamos? Bueno, que se acerque a hablar con el padre, le podemos decir, o le hablamos un poco de si no ha sentido llamado, ¿no? Entonces, podemos empezar a mover la tierra, por así decirlo, por este lado, ¿no? Convocarlo a él a que pueda hablar con ese sacerdote, preguntarle, bueno, que vaya a verlo, a conversar un poco, que haga acompañamiento vocacional, o mejor dicho, acompañamiento espiritual, que se confiese más o menos, periódicamente, que se pueda estar cerca, ¿no? Entonces, lo vamos involucrando con la vida de la parroquia, ¿no? Y después con el sacerdote poder ir hablando también si vemos o no estas señales de vocación, ¿no? Entonces, la mediación del sacerdote y su presencia es importante, ¿no? Como digo, en algunos casos nosotros nos enteramos y vamos y convocamos porque los mismos jóvenes nos buscan, por ejemplo, por las redes sociales, ¿no? Pero si no, se suele hacer así, digamos. Nosotros de la comunidad hablamos con el cura párroco para que sea él el que lo acerque también o lo presente para la iglesia, ¿no? Para el discernimiento, ¿no? ¿Queda aclarada la pregunta? Muy bien. Bien, buenísimo. Sí, gracias. Bueno, bien. Cuando pensamos entonces en estas actividades concretas que va de la mano con lo que decíamos recién, nosotros lo que hacemos es ir visitando las parroquias. Esto todavía me gusta. ¿Sí? Por supuesto son 50 parroquias y nosotros somos 2 y estamos, pero bueno, paciencia. Lo tratamos de ir haciendo a medida que el párroco nos va pidiendo, o que hay deseo de la formación de OVE, o que hay algo, sobre todo a veces en las novenas patronales solemos ir
para poder visitar cada comunidad. Estela está de testigo acá, Estela Urbani está de testigo acá de que nosotros hemos pasado por la comunidad. No hace mucho tiempo. Entonces, en las visitas a las comunidades lo que hacemos es ir hablando de este tema, ir promoviéndolo, ¿no? Como lo decimos nosotros, lo dice la gente de OVE, lo conversa el sacerdote, lo plantea toda la comunidad, el Señor hará su obra, ¿no? Moviendo, convocando, llamando, haciendo encuentros, todas esas cosas pueden ir surgiendo, ¿no? Los encuentros de discernimiento vocacional son los encuentros que nosotros hacemos con los jóvenes que se preguntan por su discernimiento del sacerdocio ministerial. O sea, nuestros encuentros son muy precisos, son para jóvenes que se preguntan por su llamado a ser sacerdote, ¿no? Y estos encuentros los realizamos cada mes y medio, cada 2 meses. Nosotros lo solemos ir avisando a los sacerdotes, a los párrocos, pero también ahora por medio de OVE se lo vamos a poder comunicar a ustedes. Hacemos promoción en las redes sociales, publicando el Evangelio. Bueno, Carlos es que está matando todo eso. A ver. Un poco promoviendo, haciéndole una meditación del Evangelio semanal del día de domingo. También en el caso de que haya alguna ordenación sacerdotal o alguna entrega de ministerios, también publicar los encuentros vocacionales o este mismo encuentro de la OVE, publicarlo por las redes sociales, Facebook e Instagram, que si alguno de ustedes tiene Facebook e Instagram, después se lo pasamos, así se pueden ir sumando y estar al tanto un poco de las actividades. Hoy las redes sociales son el medio, no es el único, pero un medio muy importante para poder anunciar sobre todo las actividades y también para que vaya sembrando esa semilla, que también se puede hacer desde cada uno desde la parroquia, poder también aportarle algo de vocacional. Y dentro de estas actividades concretas que realizamos, también está el acompañamiento de las OVE parroquiales, que es, por ejemplo, la actividad que hacemos hoy. OVE, nosotros le decimos OVE, las OVE, a lo mejor alguien no quiere decir qué significa, porque ¿viste qué pasa con las siglas? Obra vocacional. La Católica Argentina tiene la misma sigla, ¿viste cómo es la cosa? ¡Guapa! Entonces, ¿qué es la OVE? La OVE es la obra de las vocaciones eclesiásticas, que en nuestra diócesis, como en muchas diócesis, está presente para colaborar espiritual y materialmente con el sostenimiento de las vocaciones sacerdotales y promover que los bautizados se pregunten acerca de su vocación en la iglesia y en el mundo, ¿no? Entonces, colaborar espiritual y materialmente y promover el descubrimiento, el reconocimiento de la vocación es el espíritu de OVE, ¿no? A nivel diocesano, la estructura que somos por ahora nosotros dos, y ¿Cómo les pasa a ustedes en las parroquias? ¿Viste? Un grupito. Bueno, el Señor de ahí irá convocando más. Ahora ya estamos pensando en convocar otra joven más para OVE. Depende del centro vocacional diocesano y la finalidad es la promoción y el acompañamiento de los centros parroquiales, ¿no? Lo que estamos haciendo como OVE diocesana. Claro, el centro vocacional diocesano incluye, la OVE está dentro de ese centro vocacional diocesano, una de las actividades como decíamos antes. Para lograr este objetivo, lo que nosotros hacemos es orientar las tareas que se realicen en cada grupo, ¿no? Entonces nos vamos comunicando por qué van a hacer una rifa, para ver en alguna colecta, en alguna actividad que quieran hacer, porque quieren hacer una charla, una jornada, porque quieren organizar un encuentro, una oración eucarística. Entonces, estar al tanto y tratar de ir acompañando las tareas que ustedes realicen, que por supuesto depende en primer lugar del cura párroco, ¿no? Con él lo vamos consensuando, dialogando, pero de nuestra parte que cuenten con esa orientación, ¿no? También, bueno, la visita a las parroquias y comunidades, y brindar el material vocacional para distintas actividades que se realicen, que ya lo vamos a explicar acá, ¿no? Bueno, este es un poco el material que a las parroquias que hemos ido visitando, hemos ido integrando. Actualmente fuimos yendo a las celebraciones de la misa, sobre todo, y hemos entregado estampitas, que atrás va a tener la oración del Jesús Buen Pastor, y también
el devocionario vocacional. Este año se ha un devocionario con el rosario, todo en un mismo libro. Antes había 2 libros diferentes, en donde va a haber oración por las vocaciones, diferentes tipos de oraciones, va a haber una guía para la adoración eucarística. Esa guía va a ayudar a que cuando ustedes desean hacer adoración eucarística tenga un contenido vocacional, y también, que esto es muy importante de este devocionario, el rosario vocacional, con los misterios, como lo conocemos el rosario, pero pidiendo intenciones específicamente por las vocaciones. Este material nosotros lo nombramos acá porque nos interesa de que si ustedes quieren ir generándose para poder repartir estampas, para poder darle a la gente, o poder tener el devocionario para rezar, bueno, algunos lo han recibido así como todavía no de modo homogéneo, ¿no? Entonces la idea es de que nos podamos seguir manteniendo en contacto para que el que necesite devocionarios o estampas, nosotros se lo podamos compartir, dar. Porque así como a nivel diocesano hay una actividad, ustedes forman parte de sus centros parroquiales de OVE, ¿no? O pueden empezar a constituirlo como un centro parroquial. ¿Qué quiere decir esto? Es de que en la parroquia existe un grupito de personas o una institución que promueva la tarea vocacional, ¿no? Y esto está formado. Nosotros encontramos 3 niveles en cuanto a la responsabilidad, ¿no? El cura párroco, ¿no? O el sacerdote a cargo de la comunidad, que es aquel con la misión de guiar, de orientar, de pensar esta actividad dentro de la pastoral orgánica de la parroquia, ¿no? Entre tantas actividades. El equipo animador, que serían ustedes, ¿no? Los que están empezando a formar parte de OVE, y que hace ya un tiempo, pero que están coordinando la tarea o acompañando la tarea, tanto en la coordinación general como en las áreas, que lo vamos a ver ahora, y los socios, que los socios son las personas que colaboran, que contribuyen tanto materialmente como espiritualmente con la oración o con el pedido a Dios por las vocaciones. Y esto es importante, poder detenernos en el tema de que todos somos agentes vocacionales, ya sea el párroco, ya sea el equipo animador o los socios. Todos promovemos la cultura vocacional. No es algo exclusivo ni del cura ni del equipo animador, sino que de diferentes formas y diferentes ámbitos todos vamos a promover esa cultura vocacional. ¿Por qué? Porque tenemos personas conocidas, jóvenes, niños, de diferentes formas, que cada uno va a aportar para que esa misma persona descubra su vocación y también rezar por esas vocaciones. Ahora lo vamos a explicar más. ¿Viste qué parecido al Salón de los Potreros? Sí. La nube es distinta, pero es parecido al Salón de los Potreros. Muy bien. Cerramos paréntesis. Seguimos. Dentro del equipo animador, se nos ocurría a modo de sugerencia como la siguiente estructura. Un coordinador general, que es el que va a hacer como nexo entre el equipo y el párroco, que va a ir guiando y ayudando a llevar a cabo las reuniones, a poder incentivar junto con el párroco, y dentro del equipo va a haber diferentes áreas, diferentes personas que se van a encargar, algunos de la oración, de fomentar la oración por las vocaciones, otros se va a encargar del área de formación, que ahora después vamos a explicar un poco las actividades de cada una de ellas, la área de pastoral y la área de colaboración económica. Esto es para que no caiga todo en una misma persona. Sí, si bien lógico. que hay grupos de OVE que son pocas personas que están invitándolos, Dígamelo. ¿sí? Así es. Creía que alguien quería preguntar algo. O también es una sola la integrante por el momento, o que quiere empezar a fomentar. Bueno, esto a nivel general para ir pensándolo, para ir proyectándolo. No necesariamente que se esté dando, pero a modo de sugerencia para que no recaiga todo
en una sola persona, sino que sea un equipo de trabajo. Después de pensar entonces con el cura párroco, el equipo animador, los socios son aquellos que se comprometen a rezar diariamente por las vocaciones y o a contribuir económicamente con el centro vocacional. Oración y colaboración económica, el pedido a Dios, ¿no? Y el aporte que puedan hacer. Que en realidad alguno puede decir, yo me voy a comprometer económicamente. Bueno, yo me voy a comprometer a rezar. Bueno, es importante que sepamos darle lugar a los distintos modos como se puede ser socio, ¿no? Si pensamos en estos socios, ya desde hace mucho tiempo, existe alguna estructura, ¿no? Que es, por ejemplo, el socio enfermo, que es una persona que puede ofrecerle a Dios sus sufrimientos, sus dolores, pidiéndole al Señor por las vocaciones. Los socios niños, que están llamados a ir descubriendo en su vida este llamado, rezan por las vocaciones. Y cuando rezan por los demás, cuando rezan por las vocaciones en la iglesia, también Dios los va consolidando, los va confirmando a ellos, les va poniendo la vocación en su corazoncito. Y después están los socios jóvenes que ahí concretamente, ¿no? Al preguntarse ellos, al pedirle a Dios por las vocaciones, también lógicamente se van preguntando qué es lo que Dios les pide. Para esto tenemos también dos cosas. Una, la idea de poder trabajar en conjunto con las diferentes pastorales de la parroquia, con la pastoral, por ejemplo, de la salud, con las catequesis, con el grupo juvenil, en el caso de que haya, después también con otros movimientos o grupos dentro de la parroquia, Cáritas u otros grupos, que nos van a ayudar a trabajar en conjunto. Como decía antes, los agentes vocacionales somos todos. Y otra cosa importante que estamos dentro de las estampitas de la oración por las vocaciones, también hay oración por las vocaciones que rezan las personas que están enfermas, otra especial para los niños y otra para los jóvenes. Hay como diferentes estampitas que desde el centro vocacional distribuimos. O podemos, en el caso de que ustedes quieran, podemos alcanzarles. Esta estructura que nosotros les estamos proponiendo es para que tengamos una idea amplia de aquello que la Iglesia ha pensado para que podamos hacer este apostolado, ¿no? Entonces, no se sientan como dicen, wow, ahora hay que formar un equipo con mucha gente, con muchas actividades. No. Esta es una idea para que soñemos, para que pensemos a largo plazo, para que podamos proyectar, para que nos comprometamos en esto. Y en lo pequeño Dios hará multiplicando, Dios hará haciendo germinar, ¿no? Lo mismo con las actividades que vamos a plantear ahora de cuáles son las tareas que podemos desarrollar. El primer punto que planteamos es desde la organización, es decir, cómo el grupo se consolida hacia adentro, ¿no? Algunas actividades que nos ayudan a consolidarlo. Desde la oración, cómo el grupo reza, cómo pide a Dios las vocaciones. Desde la formación y promoción por las vocaciones, esto es, cómo se forman los agentes a cada persona, a la comunidad, cómo se habla de rezar por las vocaciones o pedir por las vocaciones, o promover concretamente las vocaciones, hablarle persona a persona, y el aporte económico, ¿no? Que también lo veníamos mencionando. Estos 4 grupos grandes de tareas, de los cuales vamos a desarrollar ahora, son la OVE actuando, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, cómo nos manifestamos, ¿no? En una estructura que nos ayuda en un número de miembros, de socios, ¿no? En las actividades, en qué vamos a planificar, ¿no? Cómo lo vamos a planificar, de qué vamos a hacer en el año, la oración, cómo rezamos, si nos comprometemos con el rezo del Santo Rosario, la formación y promoción por las vocaciones, alguna catequesis, alguna palabra que se pueda decir en los distintos momentos de la vida de la pastoral de la parroquia, y el aporte económico, el sostenimiento de los socios, por ejemplo, ¿no? Desde el aporte económico, bueno, en algunas colectas en el año, en la parroquia. Estos serían como los 4 grandes campos que vamos a desarrollar ahora. Ahí ahora vamos a explicar algunas actividades a modo de sugerencia. Pueden surgir otras, pueden profundizarse en esta como que las que consideramos más importante o poder en esto. Con respecto a la organización,
es poder realizar al comienzo del año, junto con el párroco, una planificación anual o periódica de las actividades que se desean realizar. Yo, Acá, bien, ahí Yolanda nos muestra. pero es vieja, es del año 98 la planificación. Se puede actualizar. Perdón, yo llevaba una carpeta que ahora la tiene el padre Julio, con todo detallado, con las oraciones de los niños, con todo lo que... Y en esta planificación hacíamos mes por mes lo que teníamos que hacer. Buenísimo. Bueno. Pero eso se dejó. Por ahora no se hace nada de eso. Bueno. A modo así, a lo mejor no tan seguido, pero sí a manera anual, poder hacer un estilo de planificación y ver ¿Cómo? detectar las actividades. Después es reunirse también periódicamente como equipo animador y convocar a los miembros en algunas ocasiones para seguir analizando lo planificado en el año. Y otra es mantener actualizada la lista de los miembros y socios de la obra. Bueno, un poco quiénes están aportando, ya sea de lo económico y de la oración, poder tener una lista para poder comunicarnos con ellos, poder estar al tanto, poder saber también cómo están, en qué lo podemos ayudar. ¿Cuál es la situación? Sí. Claro, cuál es la situación en la que se encuentran, sí. Poder estar cerca de ellos y mantener el diálogo, ¿no? En algunos lados, por ejemplo, los socios se recuerda el día de su cumpleaños, se lo tiene presente para algunos momentos, ¿no? Esas cosas son importantes. Sí, Yolanda, ahí levantó la mano. Nosotros nunca tuvimos socios, pero sí en los padrinos de oración, donde ellos le damos los datos de cada sacerdote, o seminarista, la fecha de ordenación de los sacerdotes, el cumpleaños, que ellos se tienen que, y las estampitas para que recen, y después ellos nos aportan, o piden misa, o nos dan para juntar. Eso era antes, por eso lo quiero renovar ahora de nuevo. Quiero volver a empezar con eso. Y sí, quiero integrar gente. Tengo una compañera que desde el Vamos estamos juntas, somos dos, y ahora la hija se ha agregado. Así que bueno, ya vamos sumando gente. Gracias a Dios. Muy bien, sí, bendito sea Dios. Es que en realidad nosotros somos los que vamos como promoviendo esto para que después cada uno en su espíritu vaya pidiendo y vaya encontrando distintos modos. Por eso incluso esta cosa que estamos proponiendo acá son generales y cada comunidad lo asumirá de una manera particular, ¿no? Y hay otras ideas que a ustedes les puedan surgir. Nosotros queremos hacer una kermés. Nosotros queremos hacer una actividad para los jóvenes, un recital de rock vocacional. Entonces buscar un evento deportivo. Un evento deportivo. Entonces buscar el modo de poder llegar, bueno, como ustedes quieran, lo que el Señor vaya sembrando en sus corazones, ¿no? Porque en realidad todo está pensado para estas vocaciones. Y en este segundo punto se nota muy claro, ¿no? No nos serviría a nosotros tener una estructura muy bien armada de OVE si la finalidad no se cumpliera, que es la oración y el soporte, el sostenimiento económico, la oración y la promoción vocacional, ¿no? Fíjate que en este punto, cuando hablamos de la oración por las vocaciones, decimos cosas que ustedes seguramente ya lo han escuchado. La oración al Santísimo Sacramento y la Santa Misa el primer jueves del mes, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en un día de la novena poder rezar por las vocaciones, promover en la parroquia la oración semanal, por ejemplo, por medio del rosario, de alguna actividad que realice el grupo de OVE o sus socios, ¿no? Entonces, este es todo el punto que al hablar de la oración pensamos en estos 4 puntos, pero que podríamos encontrar incluso más, ¿no? Pero que nos sirve como idea general de cómo podemos promover esta oración. Antes que sigamos, les comparto lo siguiente, ¿no? Este PowerPoint nosotros se lo vamos a dar. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy copiando todo. Quédense tranquila porque viste que además cuando uno va copiando lo fija mejor. Porque cuando lo tenés guardado a veces uno no lo tiene tan presente. Aparte en el PowerPoint no va a estar el aporte que estamos haciendo acá nosotros. Entonces, tengan en cuenta esto, que ya se lo vamos a enviar para que les quede como material también, ¿no? Muy bien, gracias. Con respecto a la formación y promoción de las vocaciones, un poco lo que decía antes el padre Agustín es procurar que el tema vocacional esté
presente en los diferentes ámbitos, ya sea en la catequesis de niños, de adultos, en las celebraciones de las misas, en las reuniones de los grupos, por medio de diferentes subsidios y aportes que ustedes puedan elaborar o que nosotros les podamos abastecer a ustedes. También difundir, el Papa en la Jornada Mundial de la Oración por la Ajá. realiza un mensaje, bueno, difundir ese mensaje que el Papa todos los años realiza en los diferentes ámbitos de la parroquia. Y también proponer sinceramente el discernimiento vocacional a aquellos jóvenes o adultos que manifiesten indicios de vocación sacerdotal o religiosa y poniéndolo en contacto o con el párroco o con el centro vocacional que seguimos nosotros. Es un poco lo que decía antes el padre Agustín, poder ir arrojando las redes, personas que participan en la parroquia, jóvenes que dan catequesis, que están en un grupo juvenil, que son monaguillos, que ustedes, el Señor también despierta en el corazón de ustedes ese, ¿por qué no?, a proponerle a la persona. Muchas veces hemos escuchado y nos han dicho, usted tiene cara de cura, o ¿por qué no? Te preguntaba, Claro. a mí en el caso personal, me lo han dicho, al padre Agustín también. También. Son cosas que si bien después hay que discernirlo y hay que, son como puntapié importantes para que la persona se vaya preguntando acerca de su vocación, ¿por qué no al sacerdocio o a la vida religiosa? En el plano de Discúlpame. esta comunidad. No, vos sabés, con respecto al primer punto, yo pensaba que es algo que es una obra o es una dimensión que me parece que tiene que venir a unir a la parroquia. Me parece que con el tiempo, yo no puedo hacer un análisis, hablo de mis años que no son pocos, pero se ha ido perdiendo esta oración por las vocaciones y por nuestros sacerdotes. Nos sorprendió bastante cuando el Papa empieza desde el momento en que fue nombrado Papa a pedir al final que recemos por él, ¿no? Y que lo dice en cada ocasión. Entonces me parece que tiene que, no importa más allá de puntualmente la OVE, tiene que ser una dimensión que la parroquia tiene que apropiarse en todos los aspectos, desde la catequesis, ¿cierto? A toda la parroquia, y que puede ser en este momento que a veces, no solo por la pandemia, algunos carismas estamos dentro de una misma parroquia tan individualizados, una dimensión en común, todos tenemos que rezar por las vocaciones en todo momento, por las futuras vocaciones, por las vocaciones que ya están, por los que están preparándose, para que tenga que ver con su discernimiento, me parece, en ese aspecto. Y una pregunta que me quedó pendiente, nomás para que después me contesten, es el tema, cuando ustedes hacen las visitas a la parroquia, si también ustedes tienen pensado o hacen visitas a los colegios religiosos, porque me parece que con la misma libertad que tienen que tener los chicos en un aula, nosotros no podemos perder la libertad de hacer esa pregunta que le hizo la hermana al padre Alberto, ¿no? Que hoy, en pos de la psicología o de tanto empoderamiento de las voluntades individuales, hemos cerrado los oídos para preguntarnos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nada más que eso. Muy buen punto ese. Sí. Hace 2 años atrás se han ido a visitar algunos colegios de la diócesis, en donde se promovía esta cultura vocacional o que cada joven sintiera un llamado a poder descubrir un proyecto de vida. No solamente de la profesión, sino para qué Dios quería vida o cómo podía servir a los demás. Se lo presentaba de manera de un viaje, que todos tenemos un viaje en nuestra vida, y se le proponía desde esa forma, de una forma muy dinámica. Eso, bueno, el año pasado, todo el año, el tema de los colegios cerrados, y este año más o menos igual, se complicó. Pero la idea, que le tenemos que dar un poco más de
ahora trabajar, es en lo posible ir a visitar colegios si podemos, pero sobre todo también tener este estilo de reunión con dirigentes y con profesores en los colegios para poder también en ellos ir despertando este deseo de que promuevan la vocación en cada joven. Yo un poco voy a ir viendo en mi vida, nunca en los colegios siempre surge el tema de la profesión o qué vas a estudiar, pero nunca se pregunta qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué proyecto de Dios tiene para tu vida más allá de la profesión, que también es importante. Por eso también el objetivo es ir formando dirigentes dentro de los colegios que de manera sistemática puedan trabajar con los jóvenes. Agustín. Paralelamente, sí. Sí, acá en Belleville, Olga Palau te habla de Inmaculada Concepción. Se estaba haciendo en el Colegio del Huerto Alfa para jóvenes. Sí, sí. Eso estaba muy bueno porque o sea, ahí tomabas dimensión de lo que ellos piensan, de Dios, de cómo está su fe. Bueno, y se hizo también Alfa con un grupo de jóvenes que digamos, de un colegio que no era católico, y se anotaron 12 chicos, o sea, un montón, y fue hermoso. O sea, con Alfa para jóvenes también tomás dimensión de cómo está su fe, de qué creen, cómo piensan. O sea, me involucré ahí con ese tema en Alfa, con los jóvenes, fue hermoso. Ahora que estoy en esto, ojalá que se pueda volver a hacer Alfa para jóvenes. Y bueno, es lindo trabajar con los jóvenes, es hermoso. Pero el tema de la pandemia se ha perdido un poquito. Sí, pero a ver, digamos, por ejemplo, uno de los puntos que ponemos en esta segunda placa, tanto en las redes sociales como en los mensajes que uno manda, como en las comunicaciones, digo, hoy estamos, la sed es la misma, ¿no? O sea, la búsqueda del deseo de Dios es el mismo. Y que en realidad hoy también podemos decir que la crisis vocacional es en primer lugar una crisis porque la raíz espiritual de la propia existencia, poder descansar en Dios, buscarlo en todas las cosas, también lo hemos perdido, ¿no? O sea, nuestro tiempo ha ido a buscar otras fuentes, a beber en su vida de otras fuentes, y ahí es donde también hemos perdido esta comunicación, este vínculo con el Señor. Por eso no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Y buscar muchos medios. La misma OVE, por ejemplo, podría tener sus redes sociales como para poder ir comunicando y compartiendo cosas, que es algo que también... Claro. ¿no? Yo no sabía que existía OVE. Por ejemplo. Y no por, claro, tal cual, y no por el hecho de que es importante que conozcan OVE, pensar que es importante que conozcan a una persona, sino que nosotros servimos como herramienta, como instrumento para la vocación y para el descubrimiento de la vocación, ¿no? De este llamado, claro, y la promoción en la comunidad de su oración, ¿no? Un último punto que solemos siempre marcar, sí, Yolanda, te escuchamos, perdón. Cada jueves, cada primer jueves, la parroquia pone en el Facebook que la OVE invita a la hora santa, sí, a las 5 de la tarde, porque a las 6 tenemos la Santa Misa, así que hay gente que está de amiga de la parroquia y lo tiene que ver. O cuando saludamos a algún párroco, también pone la OVE de la comunidad de Fátima. Así que la OVE en nuestra parroquia está bien mencionada. Muy bien, muy bien. Está muy bien. A ver, digo, todas las parroquias tenemos que ir tomando esta noción y esta conciencia, ¿no? De la importancia de la oración y de la promoción vocacional, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos que a veces mencionamos, que creo que hay que saber poner un sano equilibrio, ¿no? Porque es importante que nosotros pidamos la oración y es el fundamento, ¿no? La oración. Pero también hablamos del sostenimiento material. A veces, por la misma costumbre, terminamos invirtiendo el orden. Y primero pedimos plata, y después pedimos que recen, ¿no? Las dos Lo cosas primero, son... claro. Estela, quería decir... No es nuestro caso.
No es nuestro caso. Entonces, es importante la contribución y el aporte económico, ¿no? Rosana, ¿qué quieres decir? Sí, yo quería decir esto. Con respecto a las tareas a desarrollar, yo Sí. veo la necesidad de la familia tener el deseo, ¿no es cierto?, de que quieran tener vocación en su familia, que no sea algún caos, porque a veces el joven se siente muy así, atacado por la familia, porque no todas las familias, Dios llama en todas las familias que estén convertidos los padres, o que estén haciendo apostolado, que estén en la iglesia. Entonces, y a ellos eso le suma mucho en su corazón, desde la entrega. Es un cuestionamiento. Por eso también una de las tareas de desarrollar de la EOB debe ser el consciente de la participación en la familia. Por ejemplo, yo que estoy en la catequesis, siempre les hablo a los padres en las reuniones, que por qué a veces piensen que su familia también puede ser bendecida con la elección de un hijo o una hija que tenga vocación. Entonces, la OBE también tendría que apoyar a la familia para que crezcan ellos, que lo deseen en su corazón, y que, bueno, y rezar por las familias, para las que van a tener futuras vocaciones, y que a lo mejor desde ahora no lo saben, pero van a ser futuros sacerdotes o religiosas. Una de las misiones de la OBE debe ser rezar por la familia, donde están ahí realmente los ramilletes, ¿no es cierto?, de vocaciones, que están esperando para el futuro. Claro, porque a pesar de que, como decía el padre Alberto, el Señor llama de donde sea, ¿no? Sí. Nosotros conocemos que el ámbito habitual y primero de la catequesis es la familia, ¿no? Es la familia. Por supuesto, y a veces no se da en familias que recen, que vayan a misa, y a veces, viste, no se da en familias que estén comprometidas haciendo apostolado, y bueno, y eso los marca mucho a los niños, les cuesta más, o al joven decidirse, claro, porque cuando te acompaña tu familia es una bendición. Sí, vos sentís ese empujón desde el alma, pero cuando los padres están en la negativa y a veces al contrario, hacen fuerza contraria para que el joven no se acerque y se entregue. Eso yo veo, la necesidad de la familia, y que no sea un tabú, que ya abiertamente yo le hablo a los padres, ya te digo, en las reuniones, mira, ustedes también pueden estar en el designio divino de poder tener hijos sacerdotes o religiosas, y que lo vayan sabiendo ya desde la catequesis, porque si no a veces se enteran cuando el niño es joven y siente el llamado. Y también es importante mostrar la riqueza de esas vocaciones. Claro, y que los ofrezcan también a los hijos, claro, el ofrecimiento de los hijos. Bien, muy bien. Para la iglesia, ¿no es cierto? Que se ha perdido. Antes la gente toda quería tener antiguamente, querer hijos curas, y a veces a lo mejor, pobre, los obligaban, ponele, claro, muchos dicen, ¿viste? Y eso por supuesto que no. Pero, bueno, y ahora es al contrario, le disparan, no quieren que sea abogado, médico, cualquier cosa menos un cura. Y hay que ser realistas de lo de hoy, de lo que nos toca, ¿no? Todos desean que sus hijos sean. Eso es una realidad que hay que asumirla. Sí, por supuesto, por supuesto. Rosana, sí, vamos a compartir algo de este último puntito, porque ahí vamos a María Gabriela, sí, que se retira, y también, bueno, vamos a ir haciendo el cierre a esta parte, ¿no? Porque, bueno, ya estamos sobre la hora, ¿no? Compartimos este último punto cuando hablamos del sostenimiento material, que acá simplemente describimos las cosas que se suelen hacer, ¿no? Poder remitir el aporte que nosotros recibimos a la OBE diocesana, teniendo en cuenta que tengamos algún ingreso, por ejemplo, para las actividades que nosotros realizamos, fotocopias o cosas que necesitemos, ¿no? Pensar en que la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que es el cuarto domingo de Pascua, la colecta del Buen Pastor, como se suele llamar, se destina a la OBE, ¿no? Se destina a las vocaciones. Y después que, por ejemplo, la colecta del día de la novena, en que se rece por las vocaciones, puede estar también destinada a OBE. Esto, por supuesto, es algo que habrá que conversar con el párroco. Bien. Siguiendo con esto, decimos, hay otros modos de contribución, que son extraordinarios, como la actividad de plata, los donativos, y terminamos compartiéndoles dos modos que son históricos en nuestra diócesis. Empiezo por el segundo, que es el de las becas, en que, por ejemplo, para que Carlos pueda estudiar, alguien puede decir, bueno, yo voy a hacer el aporte de tanto dinero para que Carlos pueda sostenerse en el seminario, ¿no? Que eso es habitualmente lo que la diócesis debe aportar, ¿no? Acá lo tenemos desarrollado, miren.
Por mes, cada seminarista, como decíamos al principio, le sale a la diócesis 43.000 pesos, ¿no? Que es un buen monto, un buen ingreso, muy importante para nosotros, claro, el doble de una jubilación. En el total anual, eso hace un importe de 1.892.000 pesos. Vos ves ese número y te caes de espalda. Habla de lo que... Por seminarista somos... No, total. El total. Agustín, es Sí. una barbaridad decir eso. Es una Sí. barbaridad decir eso. Porque a todos nos asusta siempre el dinero. Lo que Claro. yo quiero contar es muy cortito y muy elocuente. En mi casa nunca fuimos a misa ni nada, pero me casé y con mi esposo empezamos el recorrido de ir a la misa todos los domingos. Sí. De ahí se dio un montón de cosas que Dios siempre tuvo, o sea, lo que dijo el padre Alberto es la realidad más concreta que puede haber. Dios nos elige a cada uno concretamente, nombre y apellido, desde antes que nuestros padres nos fertilicen. Una. Y otra es que nosotros, por más que sea con mi marido y con mis hijos, siempre tuvimos contacto porque gracias a Dios una vez nos llegó una cartita que podíamos ser padrinos de un sacerdote. Así lo seguimos y así lo seguimos siendo. Y yo todos los días pido por los sacerdotes de la diócesis de Villa María y sobre todo por aquellos que más quiero. Agustín sabe la anécdota. Somos padrinos del padre José Ignacio de Fagón. Pero todo eso nos llevó a qué? Mi marido había sido seminarista, entonces él había estado en Río Cuarto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Río Cuarto? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos lo que tenemos que hacer y pasamos por el seminario. Si hay un chico de Río Tercero, lo llaman. Y si hay un chico de cualquiera que anda, vamos, llevamos mate, una torta y compartimos. Hemos tenido experiencias hermosísimas de que hoy son sacerdotes, no sabemos el nombre y el apellido, porque nos encuentran de Marco Juárez, como Carlito, o no sé de dónde, pero cuando nosotros llegábamos, ¿no es cierto?, con el mate, o a saludarlos nada más, ellos ¿qué hacían? Iban, nos mostraban su lugar de estudio, nos mostraban su dormitorio. Era bellísimo, porque eso era encontrar un hijo. Un hijo encontrar. Bueno, esa era mi experiencia, la que quiero decir, y sobre todo, ¿no es cierto?, eso del padrinazgo es muy bueno, y eso lo voy a hablar en privado con vos, Agustín, para que a ver si se puede hacer algo. Yo no puedo seguir en OVE en este momento, porque no tengo ningún compromiso, tengo el compromiso con el Señor. El Señor ya me puso en un lugar muy importante. Tengo 46 años de matrimonio, tengo 2 hijos, 4 nietos, una hija con cáncer, que es muy importante en mi vida de haberme encontrado con Jesucristo por eso, y que gracias a Dios siempre he estado apoyada por los sacerdotes. De todos modos, después, Agustín, hablamos, yo te doy las ideas cuando quieras, algún día ponemos en comunicación, y con Carlitos también, que me quedé con muchísimas ganas de hablar con él, porque, bueno, hay algo en común que nos tiene, ¿no?, unidos, y que la oración es mucho más importante que lo que podemos hacer, pero sobre todas las cosas eso, el acompañamiento del chico en el seminario, así yo no lo conozca. Así yo iré al seminario, el seminario tiene las puertas abiertas siempre, chicas, siempre, y las iglesias de las parroquias también. Nosotros hemos ido a Salta, un día fuimos a La Rioja y fuimos a almorzar a un lugar, ¿y qué nos encontramos? Con Monseñor Rodríguez. Dice, ¿qué hacen acá los Urbani, los padrinos del padre José? Y nosotros a él prácticamente ni lo conocíamos. Y esa experiencia es por las visitas que nosotros teníamos con los chicos. O sea, cuando vienen los potreros, bueno, yo los tengo acá un paso a los potreros, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, simplemente eso. Agustín, después compartimos con vos y la tirás de idea. Un beso y los quiero un montón y los acompaño en mi oración. Nosotros a ustedes. Bueno,
¿Quieren que recemos el Ángelus a esta hora? Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que bendiga todos estos proyectos, nuestra entrega cotidiana. Con Carlos estamos muy felices de haber hecho esta convocatoria y que ustedes nos hayan contestado. La verdad, nos sentimos más que contentos porque sabemos que algunas no sabían usar Zoom y aprendieron. Hicieron todo lo posible para poder estar agradecidos de corazón. Y también los que nos van a escuchar, que no pudieron participar por diferentes motivos, que también nos van a escuchar en la grabación. Así que desde ya, darle gracias a Dios por este momento, y también a cada uno de ustedes por su tiempo. Sé que no es fácil, y por su dedicación silenciosa, y que van sembrando para que muchos de nosotros podamos seguir anunciando a Cristo, poder seguir fortaleciendo nuestro llamado, y también para que muchos jóvenes que Dios está llamando puedan descubrir su llamado. Desde ya, muchísimas gracias. Nos unimos a María, la Gracias Reina a de las ustedes. Vocaciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Padre, del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Y Concibió por obra de gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la servidora del Señor. Hágase en mí Hágase en mí según su según tu palabra. palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La palabra se hizo carne. y Y habitó habitó Entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. te suplicamos, Padre, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesús, merezcamos también, por su pasión, por su muerte en cruz, alcanzar los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga a Dios Todopoderoso, y que es Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Amén. Santo. Amén. Nos vamos a sacar una fotito, así que pongan la mejor sonrisa. Ahí vamos. El distanciamiento social. Ahí nos sacamos la foto, todos hermosos. Ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Esperen que la revelo, a ver cómo salió. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a cada uno por participar en esta reunión. Gracias a ustedes y a todos. Gracias a ustedes. Y bueno, pedimos conocerlos. disculpas, a los que no se pudieron presentar. Ustedes saben de que el tiempo es tirano y en televisión más, pero agradecidos a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Y bueno, no tengan miedo de poder comunicarse, hablar, de mandarnos mensajes. Sí. Ya les vamos a mandar el reglamento definitivo de OVE, o mejor terminado de OVE, para que ustedes también lo tengan junto con los PowerPoint. ¿Van a hacer un grupo de WhatsApp? Sí. Ahí después, los que no han dejado, o los que no están en el grupo, nos mandan un mensajito, lo pueden poner ahora acá, sí. Que lo suban acá, así nosotros lo registramos y lo agregamos al grupo. Muy bien. Muy bueno. Escriban el número ahí. Sí, ahora por mensaje. Escriban el número por mensaje. Un mensajito. Bueno, y a todos, que Dios los bendiga, muchísimas que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente, Gracias, unidos Padre, en la oración, bendiciones. orando los unos por los otros, y por Que OVE. Dios los bendiga. Muchísimas, pero Gracias. muchísimas gracias a cada uno. Hasta pronto. Gracias. Dios Gracias bendiga por el OVE. tiempo. Gracias por la dedicación. Muchísimas gracias.
Ahí tenés el número de Olga. Perfecto. Bien, ahí lo vamos a anotar. Bendiciones y que estén muy bien. Gracias por los testimonios. ¿Qué quiere que